comenzó tu historia. Era ese primer sonido que fue generando en ti una fuerza inigualable, única, diferente. Algo estaba indicando cómo iba a ser tu destino. Un destino de lucha por amor hacia tu libertad. Cada célula acompañaba ese latir, transformando tu propia energía y tu pasión. Tu herencia fue animando a que seas movimiento en el universo, donde tú intuías avecinarse un futuro incierto. Sabías que había una causa, aquella que tus antepasados pedían en gritos silenciosos: poder ser. Y tú lo escuchabas en cada sonido, en cada latido. Tu historia comenzó antes de que nacieras, para gestarse una idea, dándose en cada ser humano y viéndose en millones de rostros, como legados pasando de mano en mano. Y así fue siendo tu historia, que no es diferente a la mía. Aún creciendo en territorios distintos, en mis antepasados y en los tuyos existe esa hermandad. Yo era antes de nacer. Tú también eras antes de nacer. Y habías recorrido muchas veces el mismo sitio. Yo nací en 2 tierras como tú. 2 tierras y miles de generaciones emergentes de revolución. Mi nombre, Urvasi Claudia Lagna. En esta idea llamada Yo Rebelde entre 2 tierras, aquí por Radio Cuca 107.3 FM. Todos los miércoles a partir de las 11:30. Yo te espero. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Cómo debe vivir el humano, sé que perdió el sistema. Hola. Buenas tardes, vamos a cortar esta cortina así para el que esté escuchando a través de la radio aquí, www.radiocuca.org, para quien no esté directamente en Oviedo, en Asturias, y lo quieras escuchar en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Vamos a poner una cortina musical que me sorprenda. A ver, esta me voy a quedar, a ver si me conecto un poquito entre lo místico, la paz. No sé si sale, si el video me lo permite. Bueno, día de lluvia hoy en Oviedo, en Asturias, bastante agradable, bastante tranquilito, pero bueno, dentro de todo, ayer hizo un calor 28 grados creo que hizo aquí en Asturias. No se puede escuchar el video. No lo vamos a dejar, a ver. Ahí está. Así que parece que se viene el invierno, parece que otra vez frío, y bueno, estábamos esperando, ¿no? Pero hoy el cielo se puso gris y empezó a llover, y es ese anuncio de estos días que se vienen, este invierno que nos espera y que para muchas personas le resulta desagradable y para otras personas le resulta sumamente placentero. Muchas veces
nos cuesta lo que le llamamos la entrega, ¿no? Esa fluidez de poder adaptarnos en los distintos climas que tenemos. Hoy empecé con Yo Rebelde porque, bueno, hace mucho que no lo estoy haciendo, y Yo Rebelde entre dos tierras tiene que ver, más allá de las cuestiones políticas o de las situaciones críticas que suceden en el mundo, tiene que ver también con esa alianza interior y esas cuestiones políticas internas que nos acontece día a día. Hoy tenemos un invitado, vamos a dejar acá a ver que no, ahí sature bien. Tenemos un invitado hoy, Pablo Veloso, como tantos sábados, que nos acompaña en este programa y nos va a hablar de varios temas. Yo lo invité para que pudiésemos compartir distintas situaciones humanas, ¿no? En este caso yo le sugerí que hablase de las fobias, de los estados de ansiedad. ¿Qué técnicas, tanto de meditación o de respiración, podemos utilizar cuando la persona tiene justamente un ataque, una situación de pánico y no lo puede controlar, ¿no? Controlar. Creo que la cuestión que se genera en estos estados es debido a la falta de control, el no poder controlar eso que está sucediendo. Y estas técnicas son muy útiles, por lo menos para tomar conciencia sobre todo eso, de lo que nos sucede, ¿no? Es como salir o despersonificarse, salir un poco del personaje habitual y observarlo, ¿no? Cuando decimos observarlo, caemos en el error de cuestionar, de definir, de prestarle demasiada atención a la palabra, al pensamiento, y eso nos crea otra tensión más, nos crea otro estado más, otro estado mayor del que veníamos padeciendo, teniendo. Por eso son técnicas muy útiles que uno debería incorporarlas o aplicarlas, más allá de la medicación que uno pueda tener, porque hoy en día lo moderno, lo que es habitualmente en lo que respecta a la medicina, y en este caso la psiquiatría o inclusive los psicólogos, sugieren mucha medicación, ponerlo al paciente en un estado más que a mi gusto sería más anular, ¿no? Anular los sentidos, anular la capacidad de no permitirse evolucionar desde otro ámbito. Y no es que no esté de acuerdo con las medicaciones que se dan habitualmente. Sé que muchos pacientes y muchas personas lo necesitan, sobre todo por una sustancia química, que eso está ahí, y la medicación lo que hace es justamente regenerar esto que falta orgánicamente. Pero a veces, y en la mayoría de las veces, casi te diría un 99%, el paciente lo que quiere es no sufrir, lo que quiere es no padecer este síntoma. Y por eso las medicaciones son muy fuertes, muy violentas, y lo que hacen es paralizar a la persona. Paralizarla como si entrase en un estado de hipnosis, en un estado de bloqueo total, donde le limita lo que se le llama el pensamiento. Y hasta le cuesta a muchas personas tener que pensar, tener que accionar en su vida cotidiana. Por eso el adormecimiento, por eso ese estado de, digamos, lo voy a usar muy peyorativamente, estado de zombie, esa anulación de los sentidos. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la medicación? La verdad que no te sabría responder a ciencia cierta
si realmente estoy. Me imagino, y repito, para casos que sí son importantes, me parece que sí, pero para casos, o por lo menos acompañarlo, que sería ideal, en un estado más de esto que te decía, darte cuenta, en un estado más consciente, en un estado de mejoría, donde el ser humano puede evolucionar, dentro de todo desde la psique, porque una persona que sufre de ansiedad, de fobias, no quiere decir que sea una persona que esté loca, o bien una persona que es depresiva, ¿no? Que se hunde en la depresión, o se siente vacía, se siente sin poder ser como el resto de la sociedad, por lo tanto le cuesta relacionarse, le cuesta adaptarse. Generalmente quien vive en estos estados pierde un poco el contacto justamente con los demás, y cuando quiere, digamos, incorporarse al resto, o cuando quiere integrarse, hace un gran esfuerzo, es como si subieses una montaña muy muy empinada, o como si tuvieses que escalar la montaña más difícil. Ese esfuerzo, que ni siquiera es un esfuerzo disfrutable, ¿no? Que uno mismo pueda disfrutar de lo que hace. El escalador, el quien hace, no sé, deportes de riesgos, generalmente ese esfuerzo casi ni se siente, porque uno está ansioso por llegar a esa meta, ¿no? A esa meta deseada. Sin embargo, para quien tiene, vamos a cambiar un poco para que no sea tan saltarina esta música, para quien tiene, como te decía, alguien que está transcurriendo este estado y tiene que esforzarse en algo que no le nace, le es muy difícil, y ahí está el punto. Por eso, cuando quien dice no me puedo relacionar, tengo una conversación con alguien pero me aburro, no puedo permanecer en un sitio más de 1 hora, 2 horas, me cuesta salir a la calle, y si veo mucha multitud, bueno, pierdo el control de la situación y necesito aislarme. Y después viene los interrogantes, ¿no? La problemática esa que generalmente surge instantáneamente como una segunda opción, y empiezan a cuestionarse: ¿cómo no puedo hacer esto? Mis familiares me tratan de loco, no me integro, no soy como algunos familiares que son extrovertidos, que se adaptan, que no tienen problema. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo logran? Yo estoy acá. Ese es como un segundo estadio, ¿no?, que siente la persona en ese estado donde se encuentra. Y ese es otro doble esfuerzo mental que se hace a sí mismo, y perturbador, por cierto, perturbador y caótico, porque después viene el parloteo de la mente. ¿Sabes lo que es el parloteo de la mente? Es el pensamiento tras otro pensamiento, es el pensamiento que aparece donde hay un interrogante, ¿no? Una pregunta, el pensamiento, una respuesta, un pensamiento, una respuesta, como me decía Pablo el otro día, el pensar en bucle, esta cuestión de no acabar nunca. Quiero coger el lápiz, por ejemplo, o agarrar, para otros países de otras culturas que utilizan otro término al decir la palabra coger, quiero, bueno, tomar o coger el lápiz y pienso, ¿lo cogeré bien? ¿No lo cogeré bien? Vale, lo cojo. Y si lo cojo, ¿qué pasará? Y ahí empieza ese subidón de preguntas y respuestas, donde el tanto aparecer, tantos interrogantes, tantos cuestionamientos, tantas dudas, tanto que generan ahí, porque es como una rama, es como una flor que se abre, y en cada pétalo yo ubico, no sé, el miedo, ubico la perfección, ubico
los interrogantes, ubico la duda, la inseguridad, aflora todo. Y en ese todo voy creándome a mí mismo una historia, donde luego me digo, soy, no sé, tengo miedos, tengo fobias, no puedo hacer nada. Y empiezo a observar a los demás, empiezo a observarme y a perseguirme. Ya no solo soy yo el que me persigo, sino que son los demás. Ahora los demás son los que no sé cómo me miran, los demás no sé qué opinión tendrán de mí, si tengo una conversación y tardo en responder porque estoy pensando mucho, ¿qué le digo? Si le caerá bien o no le caerá bien. Y la otra persona automáticamente salta con otra cuestión y ya estoy observando qué estará pensando esa persona de mí. Entonces se transforma en el mundo de esa persona un caos cotidiano que ya dejó de ser algo pequeño, algo ínfimo, algo digamos no tan complejo. Ahora es una patología que la tengo casi las 24 horas. Hay muchas personas que cada uno de nosotros tenemos una manera aprendida, ¿no? Culturalmente, cultura no quiere decir tu cultura del país donde vivas, cultura quiere decir la familia, tus seres queridos, ¿no? Con quien te hayas criado. Y me parece muy interesante que uno pueda descubrirse verdaderamente cómo es el funcionamiento, cómo es tu funcionamiento, cómo es tu naturaleza, cómo te sientes. Hay personas que son muy activas, hiperactivas, que no piensan lo que hacen, que accionan rápidamente, que no tienen problema al hablar, al expresarse, que les gusta mucho la exposición también. En casos así demasiados como extremos, crean su personaje, les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro, les gusta ser halagados, se esfuerzan por ello, no les crea esfuerzo. Automáticamente, sí, es digamos el fiestero de la familia, el que siempre tiene una opinión, el que siempre tiene una salida, el que se gana a todas las mujeres, porque el hombre que es así es justamente la persona que las mujeres ahí están dele observar, es una persona así como un Don Juan, ¿no? Literalmente. Las mujeres también, hay mujeres que les gusta llamar la atención y que no tienen vergüenza y que salen, que son muy extrovertidas, y de la misma manera que el hombre les gusta llamar la atención, y que los hombres inclusive se quedan muy impactados por este prototipo de mujer también, ¿no? Que no es tímida, que es una mujer que avanza, que va para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las otras maneras? Con quien es muy tranquilo, muy pasivo, con quien le cuesta los esfuerzos, ¿no? Tener que ganarse a alguna mujer, o viceversa, la mujer tener que conquistar al hombre, que le gustaría, acercarse, o bien esas personas que son tan tranquilas y que viven en su mundo tan interno, tan místico, tan a su modo, que les gusta la soledad, que les cuesta mucho adaptarse, ¿no? A estar en una reunión de amigos donde hay mucha gente hablando. Y qué bueno sería si cada uno descubriese de alguna manera, viendo a las conductas no como enemigas propias, como que uno tiene que tener un aspecto, una personalidad de determinada manera, y todos como ganaditos funcionamos al son de la música. No. Yo creo que cada ser humano es muy particular, cada ser humano tiene una belleza, y ojalá si me estás escuchando y tenés todos estos conflictos, esta cuestión, tu mente se transforma en un caos, te han determinado que como no sos como el común denominador de la masa humana, te han dicho y te han colgado un cartel en tu cuello y te dijeron, sos un depresivo, sos
fóbico, sos psicótico, ¿por qué no, en vez de mantener ese cartel y determinarte como tal, por qué no yo te invito a que te descubras, primero y principal, cómo funciona tu naturaleza, cómo funciona la persona, cómo funcionas vos desde tu ámbito, dónde mejor te sentís, cómo son tus costumbres y cómo poder adaptarlas sin que esta costumbre o este modo que aprendí, cómo buscarle la manera de que sea armónico, que cree armonía, ¿no?, en mí, y que si bien soy un individuo que funciono como tal, y si bien en mi soledad puedo, en vez de machacarme, buscar el arte, crear dentro de lo que tengo, dentro de lo que soy, dentro de lo que aprendí, sin torturarme en ser lo que no soy. Difícil, ¿no? Pero no es imposible. No es imposible porque cuando miramos hacia afuera y queremos buscar nuestros modos, queremos cambiarlo, en realidad no estamos mirando, no estamos mirándonos a nosotros, estamos mirando un ideal de algo que no lo podría alcanzar nunca. Es como si a mí me encanta, por ejemplo, el piano, me encantó siempre, pero de ahí a que quiera aprender piano es imposible, porque me gusta, pero no tengo esa habilidad, no va conmigo, mi naturaleza va para otro lado, para otro rumbo. Entonces, cuando idealizamos demasiado al otro o a lo externo o aquello que deseo y no puedo, me estoy perdiendo algo muy valioso que está en mí, y que eso, y ahí debería yo empezar a explorar para pulir esa parte y no perderme en lo que realmente no podría hacerlo nunca, ¿no? Cuando uno se desvaloriza, o cuando uno no sabe ni siquiera quién es, porque claro, si mi hermana habla mucho o es muy extrovertida, si mis amigas no tienen problema en conseguir novio, pareja, entonces estoy mirando un producto, digamos, como que todos marchamos igual, y no me doy cuenta de que realmente soy como, para el gusto de los demás, la oveja negra. Pero sin embargo, en vez de perderme en el parloteo de los demás o el querer influenciar mi mente en algo que no nace, ¿por qué no me descubro y me conozco? Y me digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, te acabo de conocer. Así que a ti te gusta esto, ¿cuál? Lo otro. Es complejo porque lo estuve analizando en todo este tiempo, y en resumen, y en resumidas cuentas, comprendí que las personas, o la mayoría en lo general, buscamos la adaptación hacia afuera, buscamos ser aceptados, buscamos que nos quieran, no queremos estar solos. Es como las modas, ¿viste? Todos se visten en tal casa, tal marca, y todos se visten igual. Hay una casa que no la voy a nombrar, pero que está de moda, que tiene muchas flores, y es una palabra media trucada. Son dos palabras al revés, ya te darás cuenta qué quiero decirte. Y es una ropa bastante linda, bastante creativa, que ya dejó de ser original, porque ahora todo el mundo quiere tener esa ropa. De la misma manera pasa con las conductas, ¿no? Yo soy diferente al resto, o soy uno de los pocos, y sin embargo no me permiten, y el no me lo permiten es no me lo permito, y sé que dentro de mí hay un rebelde, hay un Che Guevara, hay alguien contravertido, o sea que busca las diferencias, pero me esfuerzo en mantener esa conducta de ser como la masa, de ser como los demás, para ser aceptado, para poder integrarme. Generalmente las personas que les gustan las diferencias, que tienen una apertura mental muy amplia, que no
que les cuesta abanderarse, decir, me gusta el blanco, me gusta el negro, soy del PP, soy del PSOE, soy comunista, soy anarquista, soy de derecha, o soy cristiano, musulmán. Generalmente las personas que no se apegan, no les gusta, digamos, tener que pertenecer, no les gustan los estados de pertenencia, son las personas que más aptas para incluir y son las más, digamos, flexibles, porque tienen una sabiduría y un aprendizaje mucho mayor que tal vez al que se limita y dice yo soy cristiano pero jamás me haría musulmán, jamás iría a una mezquita, o no sé, o el de la mezquita diría, o el musulmán diría, yo soy musulmán, me adapto al cristiano, sí, pero bueno, Alá es todo lo que cuenta, o los hindúes y así. No tienen un estado de pertenencia. No tener un estado de pertenencia, eso es. Y eso es lo que más aterra a alguien que realmente así funciona. Vamos a ir a una pausa musical y ya en poquitos minutos vamos a hablar con Pablo Veloso justamente de estas cuestiones, de la fobia, qué técnica podemos usar, qué podemos hacer para ayudarnos y a salir de este caos y comprenderlo, tal vez, más que ayudarnos, comprenderlo, cambiar la visión. Mira, cuando te digo cambiar la visión es darte vuelta la cuestión, es como reordenar aquello que me está surgiendo y la verdad que me lo habían vendido así, yo lo compré muy bonito, pero me doy cuenta que no lo quiero y me doy cuenta que por ahí no es el camino. Siempre hay una posibilidad y aprovechar porque la vida vale la pena. Te dejo con una música celta y volvemos enseguida. Hola, hola, hola. Hola. Ay, qué suerte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. A ver, vamos a ver si subo el volumen de acá, si me acuerdo. Ahí. A ver, ¿me escuchás? Hola. A ver, ¿me escuchás? ¿Me escucha bien? Sí. A ver, ahí. Sí, yo escucho bien. Perfecto. Vale. Ahí, porque ha estado Adrián y entonces él entró y él salió y yo entré. Velozmente. Un compañero de la radio. Sí. Bueno, profe, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dispuesto a conversar un poco. Me alegro. ¿Escuchaste lo que comenté? Lo último que estabas diciendo, sí, de los musulmanes y de también antes lo de la mujer, la fuerza. Bueno, pero más que nada de las fobias y en realidad, bueno,
hice una introducción de bueno, además de presentarte del tema o de la temática que me gustaría hablar contigo. Antes, bueno, comenté a las personas que bueno, que tienen ciertas conductas, como todos, y que hoy en día nos cuelgan con carteles un poco tortuosos, ¿no? Fóbico, depresivo, y tantas otras más, que uno se lo cree, compra el cartel, se lo cuelga y así va por la vida, cuando no se descubre y no sabe realmente que existe un valor muy grande, donde uno, dentro de lo que es o de lo que ha aprendido a hacer, puede crear, ¿no?, dentro de eso, y no pretender buscar lo que no hay dentro de uno. Claro. Y entonces, bueno, lo comenté, ya no lo hablé como demasiado, y en realidad la invitación, porque sé que en un programa ya has venido a hablar de las fobias, bueno, pero ahora que te invito, sí, contame de tu experiencia y todo, y me gustaría también después que nos puedas decir, porque muchas personas que te están escuchando y tienen este tema, alguna técnica, algo que puedan, digamos, descubrir como para paralelamente poder sacar lo mejor de eso y avanzar y vivir, que vale la pena. Libérese de la fobia en 10 pasos. Libérese de las fobias en 10 pasos, o integre la fobia. Claro. ¿No? Más que liberarse, jamás me liberaría. Bueno, te escuchamos. Cada persona, cada ser humano tiene una constitución que no está fija, sino que está en cambio, en movimiento, porque la vida es interacción y siempre hay como cuando una orquesta está tocando, aunque esté tocando en un escenario y parezca que es ajena a todo lo que pasa, cualquier ruido, cualquier interacción, un silbido, una tos, un móvil que suena, todo va a ir variando la ejecución de esa orquesta. De la misma manera, una persona puede tener una constitución de ser impulsiva, de ser errática, de ser dejarse llevar, por ejemplo, demasiado y no tomar las riendas. Otras personas pueden ser muy controladoras. Entonces, la cuestión de la fobia hace referencia al miedo, básicamente, y a veces ese miedo se convierte en terror, un terror paralizante, congelante, y la fobia lleva en muchas ocasiones a una suerte de parálisis literal, a veces corporal, donde la persona no puede moverse, no puede articular palabras, no puede hacer ingresar el aire y siente que se asfixia, siente una opresión interior, como si estuviera detenido, paralizado. Tiene que ver la fobia y el miedo en general siempre con la observación. Cuando una persona observa la vida, cosa que todos hacemos porque es necesaria la observación para vivir, es decir, si yo no observo mi entorno y no estoy atento, bueno, puedo pisar un clavo, puedo caerme en un pozo, puedo, no sé, caerme por un precipicio, quemarme porque apoyé la mano en algo que está ardiente, o puedo encontrarme 2 veces con la misma persona, la que antes me lastimó, y no darme cuenta. Entonces, la observación de nuestro entorno en todos nosotros nos ayuda a prevenir a través de observar detalles que se repiten y sacar conclusiones y decir, bueno, la vez pasada caminando por acá me salió a mi encuentro un perro que me corrió y me mordió. La segunda vez también pasé y logré escapar del perro. La tercera vez veo que me estoy acercando, no voy a pasar por ahí, voy a ir por otro camino porque me estoy exponiendo a un peligro. Entonces tenemos como una suerte de radar que va observando el entorno, y este radar tiene la característica, como todo radar, de ser un sonar. Un sonar es un eco. Yo emito como los murciélagos, un sonido que rebota contra el objeto que se encuentra delante y regresa a mí y me trae la información. Por lo tanto, nuestra observación del mundo es una observación de uno a uno. No es una mirada periférica. No es que tenga una mirada de tipo ojo de pescado, como dicen, de esos espejos ojos de pescado que toman 180 grados. Bueno, esto no.
esto es puntual, ¿no? Es como una especie de tit, tit, Claro. tit, y voy percibiendo mi entorno. Y cada cosa me trae un dato. Por lo tanto, es un proceso lento. Es un proceso que deja muchos datos afuera. Cuando una persona llega a una esquina, a un cruce de calles, y no sabe de dónde viene el tránsito en esa calle que va a cruzar, se le recomienda que mire de frente. Y por la periferia de sus ojos, por el rabillo de sus ojos, puede ver ambos lados a la vez, a su izquierda y a su derecha. Y si viene un coche se da cuenta y bueno, toma las precauciones. Si elige un lugar hacia donde mirar, por ejemplo, yo llego y miro a la derecha, quizá el tránsito venía de la izquierda y me atropellen y choco. Entonces, existen esas dos formas de ver la vida. Existe la forma de no mirar nada en particular y que entonces no tengo mucha precisión, pero sí tengo una visión de conjunto, y la otra, que es puntual, una por una. Y cuando miro una me pierdo la otra. Entonces, en todas las personas existe esta capacidad, porque es biológica, digamos, es propia no solo de nuestra especie, sino de muchas especies. Y nos sirve mucho para la precisión científica, para el recuento de datos, para que luego hagamos estadísticas y digamos, por ejemplo, como decía Lolé Luthier, que decía, de 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad, por ejemplo. Entonces, cosas por el estilo. O como decía un pensador, que no me acuerdo cuál era, decía, la estadística es esa ciencia que por medio de la cual, si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos uno. Entonces, eso es la estadística, es el balance de datos, ¿no? Que no genera una observación real de la realidad concreta, literal, de lo que está pasando, sino que saca una conclusión para evitar un peligro u obtener una ganancia. Por ejemplo, yo pasé el verano pasado por acá y había un árbol que tenía unas manzanas riquísimas, por lo tanto, puede ser que este año, si estoy en la misma fecha, también las tenga. El árbol pudo haber sido arrancado, no sé, pudo ese campo usarse para otra cosa, edificado o lo que fuera, pero yo saco esa probabilidad que me permite anticipar una posibilidad interesante o peligrosa, y según el caso me acercaré o huiré. Entonces, en las personas que tienen, o que se dice que tienen fobia, simplemente esa característica o condición de observación minuciosa y meticulosa está sumamente exacerbada, por la razón que fuere. A veces es por haber pasado por una situación traumática difícil que hace que esa persona empiece a sentir que necesita observar mucho la realidad porque pasó un peligro tan extremo que no quiere volver a pasarlo, o bien porque sus padres eran así y lo absorbió, lo aprendió, o por la razón que fuera. Pero el tema es que cuando uno observa mucho la realidad, este tipo de conclusiones generalistas, estadísticas, estas posibilidades posibles, se multiplican, se quintuplican, se centuplican, y entonces uno vive en un mundo donde está constantemente bombardeado, asediado, con posibilidades ventajosas por un lado y por otro lado peligrosas. Porque porque ¿para qué se hace un radar en un barco, por ejemplo? Para detectar peligro, por ejemplo, claro, una roca, una mina acuática. Entonces, cuando yo observo demasiado el mundo, empiezo a encontrar detalles que de otra manera yo no veía. Entonces, si yo soy una persona que tiene este nivel de radar sumamente exacerbado, cuando le doy la mano a un amigo, no le voy a dar la mano como cualquier otra persona que de eso saca, por decir, 10 datos, ¿no? La mano de mi amigo estaba húmeda, me apretó con intensidad, que eso demuestra afecto, mi amigo me miró a los ojos mientras me daba la mano. 3 datos, por ejemplo. Cualquier persona haría eso, y con eso se queda, y sigue su vida. Ahora, que eso le sirve obviamente, como decimos, para detectar si el amigo es amigo o no lo es, o si le pasa algo, ¿no? Si se tiene que precaver o si lo tiene que ayudar al amigo porque está mal. Pero una persona que tiene esta cuestión, esta condición, no voy a decir una problemática, sino una condición especial de una observación extremadamente meticulosa, sí,
no va a tomar en cuenta 3 datos, va a tomar en cuenta 1500. Va a sentir el calor de la mano, cómo le apretó la mano, cuánto tiempo le apretó la mano, si la mano estaba medio de puntita o si realmente le tomó la mano entera al darle la mano, si el amigo estaba mirando a los ojos pero enseguida desvió la mirada hacia un costado, si el amigo está sonriente pero sus cejas denotan que no lo está, bueno, miles de cosas así. Eso hace que esa persona, por un lado, se convierta en una especie de ordenador, ¿no? Una persona que para la recolección de datos y para encontrar ideas nuevas, por ejemplo, es genial, porque bueno, tiene millones de datos que le entran, de los cuales puede hacer un uso muy interesante. Claro. Solo que, al igual que un ordenador que tiene un microprocesador determinado, de determinada potencia, cuando sobrepasan la cantidad de datos que está entrando, el microprocesador se satura, se bloquea, y el ordenador se cuelga, y lo tenemos que reiniciar. En las personas, cuando la cantidad de datos, que podría ser maravilloso en ese sentido, porque la persona, no sé, va a ver, no sé, un coche que está roto, y no va a encontrar 3 detalles, va a encontrar millones para resolver y miles de formas a través de las cuales poder entrarle a ese problema. Con la diferencia es que, o la desventaja es que eso no resulta beneficioso porque la persona no tiene la capacidad, el cerebro humano, de manejar tantos datos sin colgarse, y se cuelga. Y colgarse significa paralizarse. Entonces esa persona empieza a vivir en un mundo lento, que es el mundo de que cuando los otros ya me dieron la mano, mi amigo me dio la mano y ahora me está contando otra cosa, y está pensando mi amigo en, no sé, en ir a buscar un trago porque estamos en una reunión, porque tiene sed. Yo todavía estoy procesando la infinidad de datos de cuando me dio la mano, por lo tanto no puedo entender lo que me está diciendo, lo que me está contando, porque estoy procesando infinidad de datos de cuando me dio la mano y estoy empezando a procesar la primera frase que me dijo, y mi amigo ya va por la última frase y está por ir a buscar el trago. Entonces genera como un desfasaje de la realidad, y si esa persona viviese solo en una montaña no pasa nada, pero esa persona tiene un trabajo, esa persona tiene amistades y reuniones, y empieza a estresarse. Estresarse, la palabra estrés viene de esfuerzo, ¿no? Entonces la persona empieza a sobreesforzarse y se quema directamente, como cuando una máquina se sobreesfuerza, se satura, muere, claro, se paraliza, se quema, no tiene fuerzas esa persona porque está agotado. Cuando su amigo le dio la mano y está buscando el trago, su amigo está ahí flamante, porque tiene toda la energía disponible y tiene ganas de contar 1000 cosas. Pero esta otra persona ya está gastada de entrada, porque la cantidad de datos que procesó en 3 minutos son los que va a procesar su amigo en toda la noche de esa reunión. Entonces, esa es la cuestión, la condición que aqueja, porque se convierte en una cosa penosa a las personas que se dice tienen fobia. Son personas que aprendieron o entendieron, por alguna razón, como decíamos, que la vida debe ser controlada, porque puede ser peligrosa o porque las condiciones ventajosas que se puede obtener de ellas hay que encontrarlas. Mientras que otros se manejan con esa visión periférica que decíamos, es decir, confían más en lo que podríamos llamar el dejarse llevar, en la intuición, en confiar. En vez de darle la mano y estar pensando 1000 cosas, dan la mano y ya está, con 3 elementos ya confían que el otro es su amigo y siguen en la vida, y eso les permite tomar decisiones, hacer un montón de cosas. Pero esta otra persona no, cree que aún para obtener cosas positivas tiene que examinar todo para poder finalmente descubrir qué es lo bueno e ir a buscarlo. Entonces le pasa lo mismo tanto para el placer como para evitar el peligro. Se desgasta y se congela porque no puede procesar todos esos datos. Si tuviera un cerebro 1000 veces más rápido y más grande o más, no sé, o más capaz, sí, sería lo que llamamos un genio, porque sería como una especie de superordenador, pero no lo es, no lo puede hacer. Entonces se quema, se congela, y ese es el problema que tienen la mayoría de las personas con fobia. Entonces esa gente, teniendo ese precedente de haberla pasado mal en esa reunión, ya no quiere ir a otra,
y ya no quiere ir a trabajar, y ya no quiere que le presenten desafíos, porque cada desafío son millones de datos más a procesar. Entonces esas personas tienden a elegir lo frecuente. Entonces dicen, bueno, me voy a quedar trabajando en mi casa porque en mi casa yo manejo más o menos los datos, los tengo catalogados. ¿Cuántas cosas pueden pasar en mi casa? Pocas. Si salgo a la calle, eso se centuplica. Hay millones de estímulos que tengo que procesar. Entonces esas personas quizás empiezan a estar cada vez más en casa, cada vez más solas, cada vez menos relaciones, cada vez con cosas más manejables. Entonces vos me decías que cuál podía ser un modo de... Claro, ¿cómo podemos, digamos, darle alguna técnica o de alguna manera, qué modo puede sobrellevarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver de dónde viene ese procesamiento de datos. Ese procesamiento de datos está acompañado de una gran autoconciencia. No es un procesamiento de datos anónimo. No es que el cerebro de esa persona está procesando 1000 datos, porque así simplemente se paralizaría y no pasa nada. Pero esta persona tiene un gran sentido del yo, de la identidad, de así como observa a los demás, se observa. Y ese observarse es mantenerse siempre en el foco de la mirada propia y del autoexamen y de la autocrítica. Entonces todo lo que es auto aparece muy marcado, autocrítica, autoexamen, qué sé yo, todo lo que sea esfuerzo que uno mismo hace. Entonces la diferencia con otras personas es que las otras personas actúan sin ser tan autoconscientes. No sé, se suben a un coche y empiezan a conducir. Y si de repente le preguntas, ¿cómo estás conduciendo el coche? Ah, bueno, yo agarro la palanca, muevo el volante, presiono este pedal, pero si no, no lo piensan. En cambio, el que sí tiene fobia es una persona que, mientras está haciendo algo que debería ser automático para ahorrar energía, como por ejemplo conducir, está pensando todo. Está pensando, yo estoy moviendo la palanca, la estaré moviendo bien porque la última vez que la moví era para la derecha, pero no sería un poquito hacia la izquierda, y si se me traba, bueno, eso lo hace inútil para conducir, porque sus respuestas, que deberían ser automáticas y más rápidas, por lo tanto, se convierten en lentas, torpes, porque todo lo examina y lo repasa 1000 veces. Y hay un sentimiento de yo estoy haciendo esto. Siempre que en nuestra vida el yo desaparece, aunque sea por un rato, nos sentimos felices. No una felicidad consciente, sino al revés, es como negativa, es la felicidad de no estar ahí, ¿no? Que quizás no se siente en el momento, se siente cuando el yo vuelve a aparecer y uno siente, bueno, contrastado con esto, con este estado de yo otra vez acá, lo de hace un rato estuvo buenísimo, como por ejemplo cuando dormí profundamente y no soñé, no había yo. Ahora que me despierto me doy cuenta del placer que eso representó. Entonces, las personas que tienen un yo muy consciente y que desde que se levantan hasta que se acuestan se están observando, por lo tanto tienen fobia, son personas que jamás tienen placer, jamás disfrutan. Porque el placer verdaderamente, sea dejarse llevar por un orgasmo, dejarse llevar por la lectura de un libro, dejarse llevar por un paisaje, dejarse llevar por un deporte, en ellos no hay un dejarse llevar, no hay un dejarse ir. Claro. Entonces digamos que el antídoto a la fobia y al miedo consiste en todo aquello que haga que ese yo esté menos presente, que esa autoobservación ya no esté tan ahí. Y para eso yo creo que lo más apropiado son las técnicas o las prácticas o el arte meditativo y racional. Es decir, si a una persona con fobia y que es sumamente controladora y que todos los detalles los tiene que tener manejados, uno le da una técnica de meditación complicada, ¿no? Donde hay que visualizar esto y hay que hacer lo otro después, la persona se va a empezar a obsesionar cada vez con más detalles de que si lo estoy haciendo bien, que si el color que estoy visualizando es el verde o el verde claro o el verde un poquito más oscuro, y no será, y ahora lo estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo mal, todo se me va
al traste, es decir, no me sirve. Y ahí otra vez está en lo mismo. Entonces tiene que ser, por un lado, algo adormecedor, como por ejemplo un mantra o vigilar la respiración, algo que no sea complejo además. Tiene que ser simple, porque si es complejo la persona se enrosca más. Claro. Simple, vigilar la respiración, un mantra cortito, no por ejemplo Om Burbuba Swaha Tat Savitur Vari, no, tiene que ser, no sé, un sonido como en el Zen, que está el mu, mu, listo, que la persona no con eso no tenga espacio para pensar, ¿lo estaría haciendo bien? No hay un hacer bien, decir mu, es mu nada más. Y además, algo que no tenga mucha meta, que no haya una meta que conseguir, porque la persona de nuevo se va a obsesionar en qué nivel del camino estoy. ¿Habré avanzado al paso 2 o estoy todavía en el 1? ¿Llegaré al 5? Algo que no tenga, más circular, que no tenga fin. Entonces la persona se encuentra haciendo algo que no tiene propósito, que no tiene complicación y que es tan simple que lo adormece. Y en ese adormecimiento hay un descubrir de parte de la persona que tiene la fobia de que existe una dimensión de la vida que se vive a sí misma sin necesidad del radar que todo lo observa. Cuando ese yo se empieza a adormecer por la repetición de un mantra, por la vigilancia de la respiración, por la observación de los pensamientos sin participar, sin opinar, sin tomar iniciativas, entonces la persona entra en un estado de no yo, es decir, el yo existe siempre que se toma partido. Si uno no toma partido por nada, no hay yo. Yo veo un partido de fútbol y hasta el momento en que tomo partido por uno de los equipos, no aparezco. En el momento que tome partido ya me empiezo a angustiar, me pongo nervioso, ya me implico. Entonces, como la persona que tiene fobia vive siempre implicado, siempre metido, siempre yo, siempre ahí, la idea es que cuando hace una práctica irracional, como esa del mu, de cosas simples, que no tiene no hay coherencia, no hay una teología detrás, no hay una filosofía compleja, no hay un propósito determinado, no hay escalafones, entonces la persona, por así decirlo, se relaja y desaparece por ese rato el yo. Entonces, cuando se vuelve a activar, la persona tuvo la experiencia, se acuerda, mira, hace un rato ese que me volvía loco todos los días no estuvo. Entonces empieza a descubrir que durante el día está ahora en su cabeza la opción de vivir con menos yo, porque ya la degustó, ya la probó. Entonces la va permitiendo, pero no por esfuerzo, sino que es como si a un pájaro le explica, mira, con eso que tenés ahí, que se llama alas, podés volar. Entonces el pájaro hasta ese momento no se lo había cuestionado, ahora que sabe que tiene alas, simplemente las despliega y vuela cuando quiere. Bueno, en esto pasa igual, no es que tiene que ponerse a pensar, ahora voy a empezar a hacer menos yo, porque eso sería contraproducente. Entonces se trata de eso, una técnica, una práctica adormecedora, agradable, simple, irracional en lo posible, no muy racional para que no se dé al pensamiento. Bueno, todo eso hace este propósito de disminuir el radar y como que reintegrar a la persona la posibilidad de que no era lo único que existía el radar. Por ejemplo, las personas que no tienen el hábito y no conocen la meditación y realmente, digamos, como una práctica, además de eso, en la vida cotidiana, ¿qué se puede aplicar? Por ejemplo, el placer. Bueno, sí, decime. En ese caso serían cosas simples de nuevo e irracionales, bailar, claro, cantar, pero de nuevo, si el cantar es un cantar con la técnica alemana de canto y no sé qué, no, tiene que ser un canto más expresivo, más libre, un baile lo mismo, no un baile con los pasos del tango exactos, que hay que hacer un 4 y no sé qué, no, eso tampoco. De la misma manera pintar, no es que va a pintar, bueno, voy a pintar tipo impresionista y para el impresionista tengo que hacerlo de tal manera, no, porque eso lo obsesiona más. La idea es un pintar libre, un bailar libre, un cantar libre,
un correr por correr, no correr para ganar una carrera, no correr con una técnica y así. Pablo, desde tu experiencia, porque lo he escuchado en la biografía, algunas personas lo han escuchado, de este padecer o de estos estados que Pablo ha vivido. ¿Cómo fue tu cambio? O sea, ¿cómo aplicando estas técnicas, que es lo que nos estás contando de meditación? O, a ver, contanos. Bueno, yo no tuve nadie que me dijera, mira, vamos a aplicar estas formas, este arte o estas técnicas, como uno lo quiera llamar, para que te dé este resultado, que es lo que estoy describiendo yo. No tuve esa opción. Ocurrió en mi caso, no sé, espontáneamente, porque por un lado venía yo, como se dice en Argentina, masijándome, es decir, autoflagelándome a mí mismo con esto de la perfección, del control, y me pasaba todo lo que acabo de relatar, o que relaté hace un rato, de parálisis, de angustia, de falta de respiración, de asfixia, de lentitud, de no poder integrarme, bueno, todos esos síntomas. Se fueron yendo a medida que fui tomando una concepción de la vida que implicaba lo que estoy diciendo, la posibilidad de que se pueda vivir sin tanto yo. Y bueno, fueron entrando en mi vida actividades que ya no tenían tanto propósito. Antes meditaba para alcanzar la iluminación, practicaba para perfeccionar la técnica como debía ser. Bueno, ahora no. Ahora hago las cosas de una manera mucho más suave, agradable. Ya no tengo esa autoexigencia, y eso permite que en gran parte de mi existencia eso ya no esté presente. Uh-huh. Ahora, yo tengo un formato mental, como el que tiene el formato de ser muy activo, otro de ser muy sentimental. Bueno, yo tengo el formato de ser muy observador y meticuloso. Y bueno, eso me lleva a que siempre estoy tendiendo a eso. Pero bueno, esa es mi condición natural, como la de otro es ser, qué sé yo, sensible a las emociones. Bueno, eso hace que, en mi caso, siempre esté cerca de eso, pero raramente caigo en eso plenamente como antes, porque, como digo, mi concepción de la vida ahora es otra. Bien, es un trabajo diario, o sea, habría que hacerlo, o sea, estar más consciente y por ejemplo, tanto en una técnica de meditación como esto que estás diciendo, ¿no? Esto de concientizar un poco o buscar placer día a día, poco a poco, ¿resulta el cambio o la transformación? No, justamente por eso digo que tiene que ser irracional. Si yo me propongo cambiar utilizando alguna de estas técnicas, lo más probable es que sigan lo mismo. Claro. Si yo intento estar más atento a todas las emociones que siento y a todo lo que me pasa, cierro un círculo otra vez y estoy auto-observándome, autocriticándome, a ver si ahora estoy menos que ayer o más que anteayer, y eso no sirve. O sea que tiene que darse por sí mismo. Claro, tiene que darse por sí mismo, y como no puede darse por sí mismo, salvo que la vida te lo traiga, como me fue pasando a mí, a veces es bueno que aparezca otra persona, que llámese el gurú, el libro, o el amigo, o el psicólogo, que te lo suministre. Y bueno, ahí entra en tu vida, de una manera más, podríamos decir, de parte del otro, más voluntaria, más intencionada. Bien. Te iba a preguntar algo y se me fue. Jolín. Porque no sí, se puede, ahora sí. No se puede a través del control liberarse del control. Es imposible. Claro, es imposible. Quería preguntarte, ahora me acordé. Generalmente uno cree que le pasan estas cosas a las personas que son pasivas o más tranquilas, ¿no? O más introvertidas. Y sí, también le suelen pasar a las personas que son extrovertidas, que parecen que todo está bien. ¿Cómo podés explicármelo vos, esas distintas conductas, y que también de ambas maneras pueden tener fobias? Lo que pasa es que cuando una persona es muy tranquila y su mundo es muy lento, a veces tiene mucho tiempo y opción de observar y catalogar cosas y claro, empezar a preocuparse. Eso es lo que normalmente entendemos por alguien con fobia, alguien que está así, introvertido. Pero el extrovertido muchas veces
funciona perfectamente y parece sumamente integrado Claro. y superficial, porque está enmarcado en un ámbito social donde se siente rey, se siente en control, se siente que todo lo maneja, por lo tanto nada le asusta. Ya tiene el perfil que quiere tener, que es el, por ejemplo, el de ser el, como se dice, el langa, Sí, el Don Juan, como dije yo antes. el Don Juan o la persona que es el as de la fiesta. El as de la Entonces, fiesta, hasta ahí claro. va todo bien, hasta que se le muere un ser querido, lo echan del trabajo, Claro. le encuentran una enfermedad, algo pasa que desbarata su sensación de tener la sartén por el mango, Claro. de tener el control. Entonces viene la incertidumbre y el miedo de no controlo nada. Y si no controlo nada, todo esto es amenazante. Necesito controlarlo. Y como no puede retomar lo anterior, porque lo anterior ya se acabó, ya algo pasó, entra en pánico, entra en fobia, porque empieza a hacer esto, a recoger datos, que no puede darle forma de nada. Si pudiese, genial, porque por ejemplo lo llaman de otro trabajo, se integra enseguida, entra en otro ámbito, lo maneja, se presenta como con la imagen que él prefiere y los demás ya lo encasillan donde debe ir y está feliz. Pero si no, si pasa algo, no encuentra su lugar, ahí es donde da esto de que digo del pánico. O sea que no todo es no todo es lo que es en realidad, porque puede pasarle a cualquiera de las dos conductas. Es que ambas son la misma. Claro. Si yo, que tengo esta situación, se me da una situación social de mucha estabilidad, económica, de salud, de amistades, todo lo que me rodea es muy estable, y a mí se me otorga un rol social muy concreto y que es siempre el mismo y todo eso, es más difícil que me dé miedo, por la misma razón que una persona que tiene fobia se siente segura en su habitación, Claro. porque tiene todo bajo control. Normalmente la fobia surge cuando ocurren estímulos nuevos. Entonces quizás un fóbico llega a ser un Hitler, un Franco, un Mussolini, un dictador de cualquier lado, un Castro, y parece el tipo más seguro del mundo. Claro, Y claro, parece es que lo no que tuviera decía. ninguna fobia. Claro. Pero porque al estar en la cúspide, por alguna razón, la vida lo llevó a una situación donde tiene garantizada una gran estabilidad. Ujú. Entonces no siente ningún sacudón. Ahora, cuando empiezan a pasar cosas, por ejemplo a Hitler empezó a ver que la cosa no le funcionaba tan bien, o venían los aliados o lo que fuera, seguramente sus fobias empezaron a aparecer, y según dice la historia, así fue. Ujú. Bueno, ¿algo más? Así que por eso, agrego, cuidado con los fóbicos, que dominaremos el mundo. Que dominaremos el mundo. Muy bien. Y yo creo que tiene que ver, es lo que yo lo aprendo, como mentes brillantes también, ¿eh? Por eso, hay esa película, Una mente brillante, o Ah, algo mira, así, sí. Lo dije por decir, no pensé en la película. que es el de la esquizofrenia, Sí. y bueno, al final de la película el hombre aprende a vivir con ello. Claro. Y también el que tiene esta cuestión de observación, la va a tener siempre, como decía, y tiene que aprender a vivir con ello, pero se puede vivir de una manera mucho más integrada, aunque tenga estabilidad. Y es una habilidad muy buena, siempre que no se dispare. Ujú. Una habilidad de catalogar y descubrir cosas que otros no ven, porque Claro. está justamente con un radar muy activo. Si se dispara, se cuelga como un ordenador. Claro, claro. Y también me gustaría agregar, para terminar, que Sí. las personas que tratan diariamente, las personas entre comillas normales, entre comillas, Sí, entre con la comillas. gente que tiene estas cuestiones, la mayoría de las veces las suele despreciar, las suele subestimar y las suele maltratar, porque no comprende el por qué se comportan así. Y lo único que hace esa persona es, digamos, el maltratador suele traspolar lo que él es y lo que siente al otro. Entonces piensa, lo que no quiere es trabajar, es un, no sé, es mal educado y no saluda. Y en realidad le está pasando de todo al otro, está Claro. colgadísimo y no Claro. puede articular palabra. Y el otro está interpretando en base a lo que él mismo siente, Ujú. digamos el normal.
lo que él mismo siente. O sea, no baja, no hace empatía y no dice, bueno, me voy a poner en los zapatos del otro. Ahora sí, ahora me doy cuenta por qué actúa así. Lo voy a disculpar con esto, no lo voy a crucificar. Pero normalmente no suele pasar, y todas las personas así, al no ser disculpadas, al no ser entendidas, la exigencia que le hace la sociedad es todavía mayor, y por lo tanto su problemática se potencia. Sí. Y cada vez es un círculo más cerrado, donde la persona llega a un punto que directamente no puede salir. No, y aparte, claro, es como dentro de la conducta que está surgiendo, como vos decís, se bloqueó el ordenador, sucede que la familia o el entorno no colabora en eso. O sea, lo que hace es alimentar más algo y la persona convencerse, ¿no? En ese estado, sí, muy cruel, muy duro, ¿eh? Y claro, porque si vos tenés gripe o tenés una úlcera, los familiares dicen, bueno, en el médico le salió una úlcera Claro. tal cosa en el estómago, pero a esto, como es algo que no se ve, no hay una prueba química, los familiares dicen, en realidad no le pasa nada, es que no quiere trabajar, o tal otra cosa. Entonces lo maltratan porque no ven la causa, no pueden entender y creen que está fingiendo. Claro. Deberíamos todos hacer un curso con respecto de verdad te digo, porque creo que hoy en día se está viendo muchísimo estas situaciones, y de hecho, como dije en el principio, en el inicio, hoy en día no tengo nada en contra con la medicación. Me parece que hay medicaciones que, bueno, como decía antes, químicamente colaboran, ¿no? Por falta de... Pero en un 99% te diría que tiene que ver con ese aprendizaje que todos desconocemos la causa, el tema, desconocemos cómo poder ayudar, cómo poder darnos cuenta también, porque puede que tu madre sea súper extrovertida y que, como tú lo decías, activa y todo, pero también pueda tener un lado de control, y el día que no lo tenga despierta justamente lo que ella no creía tener, ¿no? Es un tema. Yo creo que se debería, bueno, y te decía eso, la medicación, hoy todo el mundo se medica, y eso es terrible, porque me da la sensación que se anula algo que se debería explorar y por lo menos extraer ese potencial que las personas tienen, ¿no? Como poder extraerle el potencial y sacar lo mejor de eso. Lo que pasa que cuando vos medicás a una persona, la persona, como vos decís, queda atontada, queda inútil para toda decisión social, ¿no? Como individuo cívico, y eso a los estados en última instancia les interesa bastante. Por eso que haya mucha gente medicada viene bien, porque son menos personas que se van a quejar de cosas. El nivel de estrés y de opresión que se le hace al ciudadano en todos los países es bastante conveniente, porque si en algunos casos ese estrés ya pasa a ser lo que te digo de fobias, que la persona queda totalmente paralizada, una persona que no va a ir a una marcha para quejarse de que le den cierta ventaja que les han quitado o lo que fuera, bueno, eso es conveniente también para los estados en muchos casos. Así que los sistemas de salud, o que no haya políticas de concientización y todo eso, no es del todo gratuito, no es del todo porque sí, sino que en el fondo hay, no te digo a propósito, pero hay como un interés, un desinterés deliberado. ¿Para qué vamos a andar, como dicen, avivando giles, ¿no? Despertando a gente dormida? Dejémoslos dormir, ya sea por fobia, ya sea por medicación, ya sea porque se están peleando, mejor, menos preocupados por las votaciones y esas cosas. Y aparte las distintas patologías que aparecen, ¿no? En esta época, ya cada vez se agregan más, y cada vez hay más laboratorios con el mayor éxito en lo que respecta, complicado, muy complicado. Profe, bueno, me encantó escucharte, pero no te vayas, porque vamos a hacer una cortina musical y volvemos enseguida, finalizamos con este tema. ¿No corto? No, porfi. ¿Podés? ¿Tenés tiempo? Sí. Vale, porque en el segundo bloque, no sé, vamos a hablar de los tulpas. Vale. ¿Podemos?
Aunque sea así, como entre casa, ¿dale? Bueno. Que son los tulpas y todo eso. Porque tenemos tiempo, o sea, todavía hay tiempo. Así que vamos a hacer los 3 bloques sin problema. Bueno, te dejo ahí con una musiquita. Dan Gibson. No? Mira, para relajarnos un poco. Ahí va. A ver. Si aparece, ¿eh? Sí, aparece. Qué bueno, ¿eh? El océano, las olitas, mira. Ya volvemos.